Bueno, era esto que de alguna forma también PDS cubrió y le dio bastante destaque incluso en portada, ¿verdad? Y que guarda relación con los exámenes y bueno, también el aplazo masivo, por llamarlo de alguna forma, de los postulantes. Y ya estamos en comunicación con la abogada Eva de Guay. Antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes a los conductores y a la audiencia. Teleaudiencia creo que es, ¿verdad? Sí, Exacto. señora, exactamente. Son las innovaciones de la comunicación que nos permiten mirar un teléfono, pero ya incluso tener la posibilidad de ver la tele, como le decíamos antes. Y Doctora, estamos en la era digital. ¿verdad? Totalmente. Sí. Incluso los canales de aire, visto que están con ese nuevo sistema. Así que, y concretamente queremos conocer justamente considerando que este tipo de situaciones afecta, en este caso, a muchísimos postulantes. Casi 1.400 según yo tengo entendido, por lo menos es lo que se publicó. En el caso concreto de usted, ¿qué opinión le merece y qué es lo que más objeta del examen concretamente, doctora? Mira, yo fui una de las que rindió y se aplazó, Ujú. ¿verdad? Justamente luego para saber cómo tenemos un grupo ya incluso de quejosos, más que nada interesados en la administración de justicia, el tipo de selección, cómo se eligen los futuros operadores del sistema. Y rendí yo y rindieron muchas personalidades del derecho de probada capacidad en el ejercicio de cargos, algunos jueces, camaristas, fiscales, y muchísimos aplazaron, muchísimos, ¿verdad? Ajá. Entonces nos llamó la atención eso y empezamos a armar grupos y a debatir un poco, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que el examen para nada mide los conocimientos constitucionales de los postulantes. Ujú. Imagínate un poco, constitucionales de los postulantes. Vos en este examen no encontrabas una forma de probar que la persona que se estaba postulando para ser camarista, juez, fiscal, defensor, tuviese el más mínimo conocimiento de las garantías constitucionales, por ejemplo. Si sabe de amparo, si sabe de habeas corpus, si sabe de habeas data, si tiene algún conocimiento constitucional del derecho a la defensa, si sabe de la organización del Poder Judicial, por ejemplo. Nada de eso se encontró en el examen, nada. No había una forma de medir el conocimiento que el postulante tenía de un derecho súper importante, que es el derecho constitucional. Ujú. Encontrabas, por ejemplo, preguntas de cuál es el quórum requerido para estudiar tal tema, que no tenía nada que ver con el Poder Judicial, con la organización del Poder Judicial, por ejemplo. ¿Con qué la banca central del Estado, con qué organismo puede relacionarse, por ejemplo? O sea, eran cosas que además eran nada que ver con el Poder Judicial, con el funcionamiento, y eran unas cuestiones así muy memoristas. Ajá. Yo estoy segura, te cuento, que hasta un propio legislador va a mirar en la Constitución Nacional qué quórum requiere para el tema que figura en el orden del día, en el caso del legislador, ¿verdad? Ajá. Y por ejemplo, hablaba de la tercera edad, de qué es lo que el Estado debe aportar, cuál es el aporte que puede dar un familiar, o sea, nada que ver, nada didáctico, no metía el conocimiento constitucional de los postulantes. Ajá. ¿Y usted con qué intención se postuló, doctora, concretamente? Y uno siempre está ahí, el examen tiene una duración de muchos años, ¿verdad? Ajá. Por ahí yo estoy ejerciendo la profesión, me va súper bien, pero ponerle de aquí a 2 años me canse, quiera volver a mi casa, a mi lugar de origen, que es la magistratura, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y el examen tiene una duración de varios años, creo que 3. Habían varios directos interesantes, cámaras, ¿por qué no una cámara más adelante? Y cosas así, ¿verdad? Pero el examen fue completamente nada didáctico, nada Ajá. didáctico. Y con relación concretamente a lo que aparentemente tendrían que haber evaluado, que era el conocimiento de lo que establecen los 291 artículos de la Constitución Nacional, ¿qué puede decirnos,
doctora. Esto no tampoco se traducía en esta forma de hacer las preguntas. De ninguna manera. Yo te puedo decir que rendí varios exámenes de este tipo y con el mismo objetivo de ocupar un cargo en el Poder Judicial, y las preguntas realizadas anteriormente, preguntas que formulaba un Mendonca, por ejemplo, le hacía pensar al alumno, al postulante, de ante qué, la pregunta, por ejemplo, te describía una situación y vos tenías que poder distinguir si en qué garantía constitucional eso se encuadraba, o era un habeas corpus, un habeas data, o un amparo, o una acción de inconstitucionalidad, algo básico que tiene que saber cualquier operador del sistema, y vos podías razonar, leer y marcar si era un amparo, un habeas data o un habeas corpus. Ajá. ¿Entendés? O sea, algo didáctico que te hacía pensar, y además que estudiamos así también algunos, ¿verdad? Nos sentamos a ver la diferencia entre un amparo, una habeas data y cosas así, y ese tipo de preguntas nosotros esperábamos poder desarrollar. Ajá. O marcar, ¿verdad? Este tema que estaba tan en boga, la inamovilidad de los ministros, era constitucional, inconstitucional, el artículo en cuestión, eran magistrados o no los ministros, o sea, debates sanos para toda persona que se postula, preguntas sanas que tiene que saber toda persona que aspira a estar en el sistema, por ejemplo. ¿Y qué creen? O sea, ¿qué presumen ustedes que habría detrás de un cambio tan radical? Porque como dice usted, hasta parece lógico, ¿verdad? Si se habla concretamente de la Constitución Nacional y bueno, y de la intención concreta de ocupar un cargo relacionado en este caso a la magistratura, por ejemplo, me imagino que lo lógico es un examen como el que usted escribía y el que todos conocíamos, ¿verdad? Pero lo de ahora, ¿a qué puede obedecer un cambio tan radical? Porque es hasta muchos pueden decir hasta tramposo, ¿verdad? Porque no plantea concretamente, claro. O sea, básicamente puede hablar de conocimientos generales, pero no de lo relacionado estrictamente a la Constitución Nacional o a criterio de usted, sí. Y mira, muchos, ya te dije que se armaron varios grupos, ¿verdad? Y muchos hablan de que se hizo de manera tendenciosa, así tipo para anular a muchos y dejar a la gente que se quería realmente que estuviese, ¿verdad? Algunos hablan de gente de hacerles pasar con temas a gente que forma parte de equipos de los consejeros, por ejemplo, ¿verdad? No sé, el grupo de Bogarín, se les pasó el tema o se les dijo así va a ser, hablan, te digo lo que yo veo en los grupos, ¿verdad? Otros que con intención justamente de utilizar solamente la memoria y no la gente que realmente entiende de los temas que te mencioné. Pero yo particularmente, ¿sabes qué pienso? Que fue una chambonada del Consejo. Se hicieron las preguntas al azar sin pensar que esto iba a tener tamaña repercusión. Alguien que se sentó, por eso en un posteo mío dije que falta le hace al Consejo personas como Mendonca, que cuando redactaban las preguntas eran preguntas que nos hacían pensar, que ponían, por ejemplo, para que vos puedas decir concretamente si era la opción A o B o C, lo que tenía relación con el derecho, con la legalidad, con el principio de legalidad, por ejemplo, ¿verdad? En qué tiempo una persona que es detenida debe estar a disposición de un juez. Te ponía 24 horas, 48 horas, 72. Son cosas elementales que cualquiera que quiera estar en el sistema tiene que saber. Eso hoy vos no encontrabas. En el examen no encontrabas. Te digo, era quórum, era estado de sección, era banca central del Estado con quien se podía relacionar, qué tiempo necesitaba el presidente de la República para remitir un informe a la Contraloría. Eran preguntas que no tenían nada que ver con el sistema judicial. Y mi impresión es que era una chambonada el que hizo la pregunta. Pero básicamente también, o sea, no escapa a los preceptos constitucionales. Por ejemplo, el tema de los bancos, de la banca central que se relaciona con entidades bancarias, obviamente como un ente regulador, o cosas así, ¿verdad? Que están estipuladas, pero en realidad es muy llamativo, más que nada. ¿Alguna otra pregunta que usted recuerda así concretamente, doctora?
Y vos sabés que, y no, imagínate lo que el presidente, el tiempo que el presidente tiene. Después habló también, creo que derecho de los indígenas, ¿verdad? Y yo ya fui jueza, yo estuve 19 años en el Poder Judicial. Y vos sabés que esa mi experiencia, por experiencia les digo, que tenemos 10 artículos que manejamos de memoria, ¿verdad? Pero incluso estando en el ejercicio de la magistratura, vos recordás la esencia de lo que querés aplicar, pero tenés que aún así abrir tu código penal para decir exactamente cuál es el artículo para fundamentar tu decisión. O sea, hay cuestiones que nosotros, estando en el sistema, tenés que abrir el código para leer. Y es cierto lo que decís, que eran preguntas que, si bien es cierto, como dijo Rupinelli, está dentro de la Constitución, no es de uso cotidiano y había que saber de memoria sí o sí hasta la coma del artículo. Uh-huh. O sea, no eran preguntas conducentes para lo que nosotros estábamos aspirando. Ajá. Uh-huh. Obviamente que me imagino esto no amerita tampoco ninguna acción por parte de los que no lograron, en este caso, el puntaje esperado, ¿verdad? No, hay notas de reclamos por todos lados, ya hoy hasta las 12 de la noche ahí se está pidiendo la nulidad del examen. Ajá, eso es... primero es grave que se hable de que se esté con este sistema buscando favorecer a candidatos de ciertos jerarcas, ¿no? Se pidió ya la nulidad y uh-huh. Si querés que te base a qué se pidió. Nosotros, ¿sí? Por más de que nos seamos ternados más adelante, los pasilleros estamos preocupados por la calidad de operadores del sistema con quienes mañana nos vamos a encontrar conforme a la medición intelectual y conocimientos que se está haciendo. O sea, aquí las cosas, nosotros los pasilleros esperamos o creemos que los únicos que van a llegar son aquellos que han memorizado los artículos de los diferentes códigos de la Constitución misma, pero sabemos perfectamente que no va a llegar aquel operador que sabe interpretarlos, que entiende de qué se trata, y nos preocupa como pasilleros. ¿Concretamente va a accionar también, doctora? ¿Cómo? ¿Usted concretamente va a accionar también o no? Sí, ya. Anoche ya firmamos todo, como te digo, más de 400 personas llevaban firmando ayer. Ajá. Y se presentó ya una nota. Ajá. ¿En qué instancia se presenta eso? Y se le presentó al Consejo. Ajá. Ellos pusieron hoy en la página como reclamo, ajá, pero se hizo por las dos vías. Reclamo pidiendo la nulidad y otro la revisión. Ajá. Varios colegas de Ciudad del Este, de Pedro Juan, de Pilar, de todo el país están pidiendo la nulidad del examen. Bueno, y mañana recibe Pacielo, creo que también. Claro, o sea que esto puede ir aumentando el número de quienes reclaman. Yo te cuento que está subiendo. A esta altura estaremos ya 800, porque anoche eran más de 400. Ajá. Ok. Bueno, doctora, y vamos a estar atentos entonces a lo que resuelvan. ¿Cuánto es el plazo para la revisión concretamente, Arturo? Hoy hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Reclamo. Así le llamó el Consejo, reclamo. Y mañana recibe Pacielo. Bueno. Doctora, muchísimas gracias. Un gusto a las órdenes. Te informó PDS Radio TV Digital. Y escuchamos a la abogada Eva de Wade hablándonos un poco acerca de esto que a muchos en realidad les sorprendió. En realidad hasta finalmente hasta resulta, sí, es preocupante, sí, hasta risible, pero, ¿verdad? Claro. Porque más del 70%